Existe una pregunta que muy poca gente se hace, y es precisamente la que separa a los que viven persiguiendo lo que quieren de los que viven siendo perseguidos por ello. La pregunta es esta: ¿y si el problema no es que no trabajas suficiente, no luchas suficiente, no deseas suficiente? ¿Y si el problema es que estás mirando en la dirección equivocada? Esta historia ocurrió en los campos de California, en los viñedos del Valle de San Joaquín, en el verano de 1954. Y cuando termines de escucharla, algo en la manera en que entiendes el esfuerzo y la recompensa va a cambiar para siempre. Quédate hasta el final, porque la parte que más importa no es la que parece más obvia. El Valle de San Joaquín en verano huele a uva madura y a tierra caliente. Es un olor que se mete en la ropa, en el pelo, en los pulmones, y que después de años en esos campos ya no se va del todo, aunque uno se bañe. Los jornaleros que trabajaban allí en los 50 lo sabían. Era el olor del trabajo. No era un olor bonito ni feo. Era simplemente el olor de lo que eran. Entre ellos había un hombre llamado Porfirio Garza, 40 años, delgado, pero con los antebrazos gruesos, de quien ha cortado racimos toda su vida adulta. Piel del color de la madera oscura, pelo negro con las primeras hebras blancas en las sienes que él no se molestaba en esconder. Caminaba rápido, siempre con las manos haciendo algo, siempre con los ojos moviéndose, calculando, midiendo, anticipando. Era el mejor cosechador del campo, no porque tuviera más fuerza que los otros, sino porque tenía algo que los otros no tenían: un método, una manera precisa de mover las tijeras, de calcular el ángulo del corte, de leer la cepa antes de tocarla. Trabajaba con una eficiencia que parecía casi mecánica, pero que en realidad era el resultado de años de observación silenciosa. El patrón, un hombre de Oregon llamado Duff, que apenas hablaba español, lo había señalado como capataz de su fila 3 años antes. No porque Porfirio lo hubiera pedido, porque era imposible no verlo. Y sin embargo, Porfirio Garza no era feliz, no de la manera ruidosa en que no son felices los que se quejan de todo, sino de la manera silenciosa y persistente en que no son felices los que saben exactamente qué les falta y no saben cómo alcanzarlo. Lo que le faltaba era simple de describir, difícil de lograr. Quería su propio viñedo. Cada noche, después de que los demás jornaleros se reunían alrededor de la fogata a jugar cartas o simplemente a dejar que el cansancio hablara por ellos, Porfirio se sentaba aparte. Sacaba un cuaderno de pasta dura que había comprado en el 5 y 10 del pueblo. Escribía números, precios de tierra, costos de herramienta, fechas de cosecha, márgenes que había calculado observando las operaciones de Duff durante 3 años. Sus compañeros lo miraban con una mezcla de respeto y algo que se parecía a la lástima. Porfirio y su cuaderno, decía el güero Mendoza, que tenía 30 años y la filosofía fácil de quien aún no ha fallado suficiente. Escribe tanto que ya debería tener su rancho. Las risas eran suaves, sin mala intención, pero Porfirio las escuchaba y algo en él se apretaba un poco más cada vez. No porque lo hirieran, sino porque reconocía en esa risa la voz del mundo que le decía que lo que quería no era para alguien como él. Y esa voz, lo sabía, era el enemigo más peligroso que existía. No Duff, no el precio de la tierra, no la falta de dinero. La voz de adentro que le decía que quizás tenían razón.
El verano de 1954 trajo consigo algo que nadie esperaba: una sequía. No la sequía dramática que aparece en los periódicos y destruye todo en semanas, sino la sequía lenta, la que va quitando milímetros de agua del suelo durante meses, hasta que un día las plantas empiezan a hablar con el color de sus hojas. Duff estaba preocupado. Porfirio lo veía caminar entre las cepas cada mañana, con esa manera que tienen los hombres de dinero de caminar cuando el dinero está en peligro, rápido, con la mandíbula apretada, mirando el suelo más que las plantas. Un mediodía, Duff se detuvo junto a Porfirio. «Garza», dijo en ese inglés mascado que usaba cuando hablaba con los jornaleros mexicanos, «¿tú qué ves?» Porfirio miró las cepas de esa fila, miró el suelo, calculó en silencio. «Están bebiendo más de lo que reciben», dijo en español. Duff entendía suficiente. «Si no cambia el riego en esta semana, las uvas del lado sur van a llegar pequeñas. El azúcar no va a concentrar bien». Duff lo miró un momento. «¿Y qué harías tú?» Porfirio señaló hacia el canal de irrigación que corría al este del campo. «Cambiar el turno de riego, darle más en la noche cuando el sol no evapora, y mover los jornaleros al sector norte primero. Ese suelo retiene más, se puede recuperar». Duff asintió despacio. Se fue sin decir nada más. A la mañana siguiente, el campo se regaba de noche. Porfirio no dijo nada. Siguió trabajando. Siguió escribiendo en su cuaderno por las noches. Y aquí empieza la lección que cambió todo. Hay dos maneras de perseguir lo que quieres en esta vida. La primera es la que conoce todo el mundo: correr detrás, empujar, forzar, golpear las puertas hasta que te abran o hasta que te rompas los nudillos. Es el camino del esfuerzo bruto, del deseo como fuerza de impacto. No es malo. A veces funciona, pero tiene un problema fundamental: te agota antes de llegar. Y muchas veces lo que alcanzas después de tanto correr ya no parece tan valioso como cuando lo veías desde lejos. La segunda manera es la que descubrió Porfirio Garza ese verano sin que nadie se la enseñara con palabras. Se llama volverse irreemplazable en el lugar exacto donde está lo que quieres. No correr hacia la recompensa. Convertirse en la persona a quien la recompensa no tiene más remedio que buscar. Los estoicos la llamaban arete, virtud en acción. No virtud como bondad abstracta, sino como excelencia real, concreta, visible en cada cosa que haces. La idea de que si haces cada cosa con la mejor versión de ti mismo que puedes dar en ese momento, el mundo no tiene manera de ignorarte para siempre. No es magia, es mecánica. Cuando eres el mejor en lo que haces, cuando resuelves los problemas que otros no pueden resolver, cuando tu ausencia se nota más que tu presencia, te vuelves un imán. No tienes que correr hacia las oportunidades. Las oportunidades empiezan a correr hacia ti. Porfirio aún no lo sabía en esos términos, pero lo estaba viviendo. Agosto. El calor había alcanzado los 38 grados en el valle. Duff llamó a Porfirio a su oficina. Era una habitación pequeña con olor a papel y a café quemado. Una mesa de madera con mapas del campo extendidos y un ventilador de techo que hacía más ruido que fresco. «Garza», dijo Duff, «quiero que supervises la cosecha completa este año. No solo tu fila, todo el campo». Porfirio lo miró sin cambiar de expresión. «¿Por qué yo?» Duff frunció el ceño. No esperaba esa pregunta. Los jornaleros no preguntaban por qué cuando les ofrecían más trabajo. «Porque sabes lo que haces», dijo Duff, con la simpleza de alguien que no está acostumbrado a explicar lo que para él es obvio.
Porfirio pensó un momento. ¿Y el sueldo? Duff nombró una cifra. Era mejor que lo que ganaba. Pero Porfirio miró el mapa extendido sobre la mesa, miró los límites del campo de Duff, y luego miró algo que Duff no estaba mirando: el campo vecino, el del viejo Hansen, que llevaba 2 años trabajado a medias, porque Hansen ya no tenía edad ni salud para operarlo bien. «De acuerdo», dijo Porfirio, y salió de la oficina con algo más que un aumento de sueldo. Salió con información. Lección de vida que esta historia enseña sin decirlo con palabras. Lo bueno no persigue a quien lo desea con más intensidad. Persigue a quien se hace necesario para que lo bueno exista. El deseo solo, sin transformación interna, sin crecimiento real, sin convertirse en alguien diferente, es solo ruido. Es energía que no tiene dónde aterrizar. Pero cuando el deseo se convierte en disciplina, y la disciplina en maestría, y la maestría en algo que el mundo necesita, entonces ocurre algo que parece milagroso, pero no lo es. La recompensa empieza a moverse hacia ti, no porque el universo te premie por tus buenas intenciones, sino porque la mecánica simple de la realidad dice que lo que resuelve problemas reales recibe atención real. Marco Aurelio lo escribió para sí mismo en un momento de duda. No desperdicies el tiempo que te queda en pensamientos sobre los demás. Mira hacia adentro. Mejora lo que puedes mejorar. El resto llegará o no llegará, pero al menos habrás sido quien debías ser. Porfirio no perdía tiempo deseando el viñedo de Hansen. Estaba convirtiéndose en la persona que Hansen iba a necesitar. La cosecha de ese año fue la mejor que había tenido el campo de Duff en 5 años. No por el clima, que había sido difícil, sino por la manera en que se trabajó. Porfirio había reorganizado los turnos, había cambiado el orden de las filas, había implementado un sistema de selección en campo que reducía el rechazo en el empaque. Duff no entendía exactamente qué había cambiado. Solo veía los números. Los números decían que Porfirio Garza valía más de lo que le estaba pagando. En noviembre, cuando el campo ya estaba en reposo y el valle olía a tierra húmeda después de las primeras lluvias, Duff llamó a Porfirio de nuevo. Esta vez no era solo un aumento, era una propuesta. «Quiero que seas mi socio operativo», dijo Duff. «No empleado, socio. Tú manejas el campo, yo pongo el capital y los contratos. Dividimos las ganancias». Porfirio escuchó sin mover un músculo de la cara. Por dentro, algo se movió, algo que llevaba años quieto, esperando exactamente este tipo de movimiento. Pero no dijo que sí de inmediato, porque había aprendido algo más en esos años de observación silenciosa, que el primer sí es el que define todo lo que viene después. «Necesito pensar», dijo. Duff asintió. No parecía sorprendido. Porfirio salió. Esa noche abrió su cuaderno en la última página y escribió 2 columnas. Lo que ganaba diciendo sí, lo que ganaba diciendo no todavía. La segunda columna era más larga. Déjame pausar aquí un momento, porque sé que hay alguien escuchando esto que está en un punto parecido al de Porfirio esa noche. No necesariamente en un viñedo de California. Puede ser en una oficina, en un taller, en una cocina, en cualquier lugar donde llevas tiempo dando lo mejor de ti y sintiendo que lo que mereces todavía no ha llegado. Si esa eres tú o eres tú, necesito pedirte algo antes de que terminemos esta historia. Si este canal te está dando algo que vale la pena,
Ese botón de suscripción está ahí. Tocarlo es la manera más sencilla de decirme que estas historias importan, que el trabajo que hay detrás tiene sentido. Y si ya lo tocaste, gracias de verdad. Antes de que continuemos, cuéntame en los comentarios. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que sientes que mereces, pero que aún no ha llegado? Escríbelo. A veces, nombrarlo es el primer paso para entender por qué no ha llegado todavía. Lo que viene ahora es la parte de la historia que más duele y más libera. Seguimos. La razón por la que Porfirio no dijo que sí de inmediato no era desconfianza en Dove. Era algo más profundo que eso. Era que había pasado años viendo a hombres decir que sí a la primera oportunidad que llegaba, deslumbrados por la urgencia del momento, sin leer las condiciones, sin entender que una sociedad mal negociada es una cadena más elegante que un sueldo de jornalero, pero cadena al fin. Había un hombre en el campamento, Abundio Torres, que 3 años antes había entrado en una sociedad con un distribuidor de fresno. Había puesto su trabajo, su tiempo, sus contactos. El distribuidor había puesto el capital y los contratos. Sonaba igual que la propuesta de Dove, pero Abundio no había leído los términos con calma, y cuando llegó la primera temporada difícil, descubrió que los términos que parecían equitativos le daban al distribuidor el derecho de recomprar su parte a precio de costo si las pérdidas superaban cierto umbral. Abundio perdió todo en 2 años. Siguió trabajando en los campos de Dove con los hombros un poco más bajos que antes. Porfirio lo había visto. Lo había guardado en ese cuaderno invisible que llevaba en la cabeza, donde anotaba las lecciones que el mundo daba gratis a quien prestaba atención. Pasó una semana. Habló con un abogado en Fresno que un conocido le recomendó. Pagó $3 por la consulta, que era lo que tenía en ese momento para ese propósito. Leyó los términos que Duff le propuso con el abogado al lado. Los términos eran justos. Entonces dijo que sí. La sociedad entre Porfirio Garza y Harlan Duff comenzó en enero de 1955. El primer año fue difícil, no porque la sociedad fuera mala, sino porque todas las cosas nuevas son difíciles al principio, y Porfirio estaba aprendiendo a pensar como propietario después de toda una vida, pensando como empleado. Son 2 maneras diferentes de ver el mismo campo. El empleado ve lo que hay que hacer hoy. El propietario ve lo que hay que construir para que el campo funcione solo mañana. Ese cambio de perspectiva no ocurre de un día para otro. Ocurre en silencio, con fricción, con noches de cuaderno y días de errores que duelen, pero que enseñan. Pero ocurrió. Y mientras ocurría, algo más estaba pasando que Porfirio no había calculado. El viejo Hansen, el dueño del campo vecino, había empeorado de salud. Sus hijos, que vivían en Sacramento y en Portland, no tenían interés en los viñedos. Querían vender. Y el campo de Duff, bajo la operación de Porfirio, era el más eficiente del valle ese año. Los hijos de Hansen llamaron a Duff. Duff habló con Porfirio. Y aquí es donde la historia se pone de verdad interesante, porque lo que Hansen ofrecía no era solo tierra, era la confirmación de una ley que Porfirio llevaba años sospechando, pero que solo en ese momento entendió en su totalidad. No había corrido detrás del viñedo. El viñedo había llegado a él, no porque fuera suertudo, no porque el universo le debiera algo, sino porque durante años había construido
en silencio y con consistencia, exactamente el tipo de persona que necesitaba ser para que esa oportunidad tuviera sentido de llegar a su puerta. Si hubiera seguido siendo solo un jornalero, aunque fuera el mejor jornalero del valle, Hansen no habría llamado. No habría tenido con qué responder a la oportunidad, aunque hubiera llegado. Si hubiera dicho que sí a Duff sin leer los términos, podría haber estado atado a condiciones que le impedían crecer más allá de cierto punto. Si hubiera gastado esos años quejándose de que la tierra era cara y el dinero no alcanzaba, habría tenido razón en todo lo que decía y no habría llegado a ningún lado. Pero hizo algo diferente. Se construyó a sí mismo con la misma precisión con que un relojero construye un mecanismo, pieza por pieza, sin prisa visible, sin publicidad, simplemente convirtiéndose día a día en alguien a quien las oportunidades no podían ignorar. Y la oportunidad llegó, como siempre llega, cuando el terreno está listo. Porfirio Garza compró la mitad del campo de Hansen en 1957. No con dinero propio solamente, con el respaldo de Duff, con un crédito que consiguió porque Duff firmó como garantía, y con la reputación que 3 años de trabajo impecable habían construido en el valle. El banco que le prestó el dinero no conocía a Porfirio Garza, el jornalero de 1954. Conocía a Porfirio Garza, el socio operativo de Duff, el hombre que había transformado ese campo en 3 años, el que los distribuidores pedían por nombre en las negociaciones de contrato. Era el mismo hombre, pero no era la misma persona. El día que firmó los papeles en la oficina del notario de Fresno, Porfirio salió a la calle y se detuvo un momento en la acera. El sol de California pegaba fuerte. Un perro cruzó la calle sin prisa. Un camión de reparto pasó levantando polvo. Nadie en esa calle sabía lo que acababa de ocurrir. Nadie aplaudió. No había nadie esperándolo afuera. Solo él. Y el peso liviano, casi extraño, de tener en el bolsillo el papel que decía que parte de esa tierra era suya. Sacó el cuaderno de pasta dura, el mismo de 1954. Las primeras páginas ya estaban amarillas. Pasó las hojas despacio, los números de 3 años atrás, los cálculos, los márgenes, las fechas. Escribió en la última página disponible una sola línea. No escribió qué decía esa línea. Cerró el cuaderno, lo guardó y caminó hacia su campo. Ahora quiero que te detengas un momento conmigo, porque esta historia no es solo de Porfirio, es tuya. Todo lo que persigues en este momento, sea lo que sea, dinero, paz, amor, reconocimiento, libertad, salud, tiene una pregunta fundamental detrás que muy pocas personas se hacen con honestidad. La pregunta no es, ¿cómo lo consigo? La pregunta es, ¿en quién tengo que convertirme para que eso que quiero tenga sentido de llegar a mí? Porque el dinero no llega a quien lo necesita, llega a quien sabe manejarlo. El amor no llega a quien lo desea con desesperación, llega a quien tiene algo real que dar. El reconocimiento no llega a quien lo pide, llega a quien hace algo que merece ser reconocido. Y esto no es una crueldad del mundo, es la lógica más simple que existe. El árbol no persigue el agua, crece raíces más profundas hasta encontrarla. El águila no corre detrás de la presa, sube más alto hasta ver con más claridad. Porfirio no corrió detrás del viñedo, se convirtió en el mejor operador del valle, y el viñedo vino a buscarlo. Esto es lo que los estoicos entendían con una claridad que asusta. El único territorio sobre el que tienes control absoluto no es el mercado,
no es el clima, no es la economía, no son las decisiones de los demás. Es tu propio carácter, tu propia excelencia, tu propia manera de hacer las cosas. Y si te concentras en ese territorio, con la dedicación que Porfirio le puso a su cuaderno, con la consistencia con que iba a trabajar cada mañana, sabiendo que nadie todavía veía lo que él construía por dentro, entonces algo empieza a cambiar en la dirección que va el flujo de las cosas. No de golpe, no con fanfarria, despacio, como el agua que vuelve a encontrar su cauce. Pero cambia. En 1962, Porfirio Garza tenía 48 años y era propietario completo de lo que había sido el campo de Hansen, más un contrato de operación sobre 2 campos adicionales en el norte del valle. No era el hombre más rico del condado, ni siquiera cerca, pero era libre. Libre con la libertad específica y concreta de quien ya no depende del humor de ningún patrón para saber si ese mes va a comer bien o mal. Libre con la libertad de quien abre los ojos cada mañana. Y lo primero que ve es su propio trabajo, su propio riesgo, su propia tierra. Sus hijos crecieron sabiendo trabajar. No porque Porfirio los obligara, sino porque lo veían a él todos los días haciendo lo que predicaba, siendo la primera persona en el campo y la última en irse, tomando decisiones con el mismo cuaderno que llevaba desde 1954, aunque ese año había comprado uno nuevo, porque el viejo ya no tenía hojas. Hay algo que los hijos aprenden que nunca viene de las palabras. Viene del ejemplo que ven repetido durante años hasta que se les mete en los huesos sin que se den cuenta. Porfirio nunca dio un discurso sobre el esfuerzo, nunca habló de sus sueños a la mesa, nunca explicó su filosofía de vida, solo la vivió, todos los días, con consistencia que no necesitaba explicación. Y sus hijos, sin que nadie se los enseñara con palabras, aprendieron que el trabajo hecho con excelencia no es solo una manera de ganar dinero, es una manera de ser alguien. La última historia de Porfirio que vale la pena contar ocurrió en el otoño de 1964. Un joven jornalero de Jalisco, recién llegado al valle, lo encontró una tarde revisando las cepas del sector norte. El muchacho tendría 21 años, manos limpias todavía, sin los callos que el campo tarda meses en poner. Ojos hambrientos de los que tienen mucho que demostrar, pero aún no saben cómo. Se acercó a Porfirio con la torpeza amable de quien no sabe bien qué quiere, pero sabe que quiere algo. «Usted es el dueño de este campo», dijo. «De parte de él», dijo Porfirio sin dejar de revisar las hojas. «¿Cómo llegó hasta aquí?» Porfirio se detuvo. Miró al muchacho un momento. Vio algo en esos ojos que reconoció. El mismo fuego. La misma mezcla de deseo y confusión. «¿Qué es lo que quieres tú?», preguntó. El muchacho tardó un segundo. «Algo propio. No sé qué todavía, pero algo mío». Porfirio asintió. «Entonces, deja de pensar en lo que quieres. Empieza a pensar en qué problema puedes resolver mejor que nadie en el lugar donde estás hoy. Cuando seas la solución que alguien necesita, ese alguien va a buscarte. Y cuando te busquen suficientes veces, ¿tendrás algo propio?». El muchacho frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba. Quizás esperaba una historia de lucha heroica, un secreto dramático, un atajo que nadie más conocía. Porfirio volvió a sus cepas. «Empieza mañana», dijo sin voltear. «Aquí hay trabajo. Te pago lo que vale lo que haces».
El muchacho se quedó trabajando en ese campo 3 años. Después se fue al norte con suficiente experiencia y suficientes contactos para empezar lo propio. Porfirio nunca supo en qué terminó esa historia, pero sabía que el muchacho había recibido lo único que él tenía para dar. No dinero, no contactos, no favores. La dirección correcta para mirar. Y esa dirección es la que quiero dejarte hoy. No afuera, no hacia lo que falta, no hacia lo que deseas y todavía no tienes. Hacia adentro, hacia lo que puedes construir, hacia quién puedes ser, hacia el trabajo que puedes hacer hoy mejor que ayer, aunque nadie te esté mirando, aunque nadie te esté aplaudiendo, aunque el resultado todavía no sea visible para nadie más que para ti. Séneca lo escribió con esa claridad que solo tienen los que han tocado fondo y volvido. No busques que los buenos eventos vengan a ti. Vuélvete el tipo de persona para quien los buenos eventos son consecuencias naturales. No es un consejo de resignación, es el consejo más ambicioso que existe. Porque resignarse es fácil, quejarse es fácil, desear en abstracto es fácil, convertirse día a día, en silencio, sin garantías y sin aplausos, en la mejor versión de lo que uno puede ser en el lugar exacto donde está. Eso es lo más difícil y lo más poderoso que un ser humano puede hacer. Y cuando lo haces, cuando realmente lo haces, y no solo lo piensas o lo dices, algo cambia en la ecuación de tu vida. Lo bueno empieza a perseguirte, no porque la vida sea justa, que a veces no lo es, no porque el universo te deba algo, que no te debe nada, sino porque te has convertido en alguien a quien lo bueno tiene sentido de alcanzar, como Porfirio Garza, que un día cruzó el valle de San Joaquín con $20 en el bolsillo y un cuaderno de pasta dura que no tenía nada escrito todavía, y que terminó siendo el hombre a quien el valle fue a buscar, porque había construido, en silencio y con consistencia, exactamente eso. Alguien que merecía ser encontrado. Y en ese silencio sin aplausos, con las manos llenas de tierra y los ojos limpios de quien ya no necesita que nadie le confirme lo que sabe, fue, por fin, libre.